La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, buenos días. Aquí en el Ecuador hemos iniciado La Tulpa, un espacio de diálogo intercultural e intergeneracional para llevarles a ustedes algo preocupante. Nos preocupa a los ecuatorianos, nos preocupa al mundo. En Ucrania hoy está una situación tensa, Ecuatorianos están en Ucrania. Imbabureños están en Ucrania, de la provincia de Pichincha están en Ucrania. Y justamente vamos a conversar con jóvenes que se encuentran en Ucrania, con Michelle Jacome, y vamos a conversar también con su compañera. El nombre, si me recuerda, por favor, Rengifo, ¿no? Daniela. Sí. Daniela Rengifo y Michelle Jacome. Buenos días aquí en el Ecuador. Sé que no se puede decir buenos días allá en Ucrania. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo viven ustedes allá en este momento? Bueno, la situación es la siguiente. Llevamos despiertos desde las 4 de la mañana. Estamos tratando de buscar ayuda para poder evacuar del país porque la situación ya ha llegado a un conflicto ya armado. Entonces, lo más seguro por nuestras vidas es poder evacuar. La Pero sí hay situación es que bodega. nosotros como ecuatorianos, al no haber tramitado nunca un acuerdo con la Unión Europea, al no haberse agilizado la entrada para un visado libre que lo tiene Perú, que lo tiene Colombia. Nosotros estamos cerca de Polonia, de la frontera para poder escapar, pero no podemos escapar porque no tenemos un visado. Entonces nos van a regresar. No tenemos salvoconductos. Yo he visto las noticias de Ecuador, de mi país, lo que me han mandado mis padres, que dicen que van a venir una delegación a Polonia. Cuando mis padres escuchan eso, están muy, muy emocionados porque o sea, que piensan que le están ayudando, pero quiero que entienda que esa actividad, esa acción ya es tarde. Este conflicto viene dándose y avisándose desde diciembre del año pasado. Dijeron en enero empezaron las advertencias, empezaron lo que es el movimiento de tropas, todo, y la Cancillería recién el 15 de febrero hizo una reunión en YouTube para decir que estaban trabajando. ¿Trabajando en qué? En emisión de pasaportes. Yo quiero que usted sepa que yo tuve que regresar al país por mi renovación de pasaporte porque aquí en Ucrania, en el consulado, no emitían pasaportes, ya no estaban haciéndolo. Yo tenía que salir a Austria, que también necesito visado para un simple pasaporte. Tocó que venga guerra aquí para que recién puedan emitir pasaportes. Y aún así hay chicos en este momento en el chat que tiene la Cancillería con todos los ecuatorianos, pidiendo pasaportes que les lleguen de manera electrónica a su correo electrónico porque no lo cumplieron, no terminaron de emitir todos los pasaportes. Que digan que tienen contacto con todos los ecuatorianos es solamente grupos de WhatsApp donde mandan noticias y donde solo avisan para hacer como tipo Zooms o rueda de prensa donde dicen estamos trabajando. Pero la cosa es que necesitamos salvoconductos para ir a Polonia ya, y más que eso, más que alcanzar a ir a Polonia, hay gente que está en Kharkov, que es una ciudad que es muy al límite con Rusia, hay gente que está en Kiev, aunque uno diga que es la capital, la frontera con Bielorrusia es a 2 horas, no hay mucho tiempo para poder movilizarnos. Yo pregunté el día de hoy en la reunión de Zoom, tienen un presupuesto para contratar buses para movilizar a la gente, no tienen ni siquiera presupuesto y usted sabe que sin presupuesto, sin una partida presupuestaria no van a poder hacer nada, no van a poder pagar nada. El día 15 de febrero, que fue la primera reunión grande que tuvimos, dijeron salgan por sus propios medios y si necesitan una ayuda para algún visado transitorio, pues nos la pueden pedir. Yo Daniela, lo ¿con que quién pido es tuvieron una esa partida reunión? presupuestaria y salvoconductos. Eso es todo. Daniela, ¿con quién tuvieron esa reunión el 15 de febrero? Con el ministerio, permítame, yo tengo los datos aquí. Mientras le revisas, Con Daniela, el señor Olguín, ya, con el mientras canciller. le Sí, revisan, mire, Michelle, nos contactaron del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y después en ese momento dijeron que después de esa reunión, que el cónsul de la Embajada de Ecuador en Austria, que iba a venir acá a Ucrania.
y el señor Juan Carlos, no recuerdo el Holguín, apellido, pero es el señor el- que está saliendo en ajá, las noticias, Juan esa Carlos persona, Holguín. Juan José Carlos Juan Holguín. Carlos Holguín, es Ajá. el que dice que sí, que va a venir, que le da mucha pena que le hayan cancelado el viaje a Kiev y que va a tratar de llegar a Polonia, que él está viajando a Varsovia y a hablar. Pero imagínense, ya cayeron bombas y recién él va a viajar a Polonia a hablar. Justamente Necesitamos que voy nos a manden recoger un ya un extracto. salvoconducto y poder salir. Justamente, Michelle y Daniela, voy a recoger un extracto, voy a dar lectura de este día 24 de febrero del 2022 del diario El Comercio, que dice: familiares ecuatorianos en Ucrania piden ayuda a Lazo, al gobierno. Y aquí dice: la madrugada de este jueves 24 de febrero de 2022, el canciller Holguín aseguró, es decir, Juan Carlos Holguín, el canciller de la República, ¿no?, aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene contacto con los ecuatorianos apostados en ese país que fue atacado al amanecer de este jueves. Esta madrugada, dice, hemos estado en continua comunicación con nuestros compatriotas en Ucrania a fin de brindarles opciones de traslado interno y hacia el exterior. La situación ha cambiado en cuestión de horas. Rechazamos todo acto bélico, etcétera, etcétera, que dice: esta madrugada hemos estado en continua comunicación con nuestros compatriotas, insiste, en Ucrania, a fin de brindarles, como decía. Pero según Daniela, no ha habido ningún contacto, ningún aporte, ningún apoyo. Michelle, ¿cuál es tu situación también allá en Ucrania en este momento? ¿Coincide con lo que dice Daniela o cuál es tu criterio, tu opinión, tu información? Obviamente, obviamente estoy de acuerdo con Daniela. Por ejemplo, hoy tuvimos una reunión no recuerdo quién era, pero su nombre era Mario. Carla. Carla y bueno, y otra persona más. Pero fue para lo mismo desde el 15 de febrero que están en proceso, que están viendo, todavía no nos dan algo ya Certero. concreto, algo certero donde digan: miren, ¿saben qué? Nosotros les vamos a ayudar y van a salir. Nos dicen: sí, ya vamos a ver buses, estamos en eso, pero a nosotros no nos sirve que nos digan estamos en eso, cuando nosotros corremos el riesgo. No sabemos qué va a pasar de aquí a 2 minutos, de aquí a 3 minutos. Y Cada justamente minuto para antes nosotros de... es un riesgo aquí. Igual, por ejemplo, en la reunión nosotros pedíamos que se pongan en nuestros zapatos, porque obviamente las personas que están en Ecuador, que están en una oficina, no están sintiendo lo mismo que nosotros. ¿Ya? Entonces nosotros pedíamos que por favor se pongan en nuestros zapatos también, porque no, para nosotros no nos sirve que nos digan: sí, ya estamos haciendo y estamos en proceso, cuando nosotros no sabemos qué puede pasar con nosotros de aquí a una hora o de aquí a, no sé, de aquí a 3 horas. Ya, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en Lviv, pero mi hermana está en Kiev, y en Kiev la situación igual está un poco tensa. No sé si ustedes vieron que hubieron, bueno, misiles y hubo todo todo este ataque de parte de Rusia en Kiev. Y entonces yo tampoco no sé qué va a pasar con mi hermana, no sé si es que yo tal vez la puedo ver mañana o no voy a poder encontrarme, porque no sé qué puede pasar. Entonces por eso que igual la desesperación nos incita a pedir ayuda en cualquier lado, para que nos ayuden a encontrarnos o nos ayuden a salir, aunque sea hasta Polonia. Es decir, a ustedes particularmente, no ha habido el contacto, solamente vía chat, que les dicen que ya les van a ayudar, pero no les dicen a tal hora va a llegar la Cruz Roja, porque también el gobierno ecuatoriano dice que están ya de Austria los diplomáticos viajando a las fronteras de Ucrania con Cruz Roja para poder trasladarles o sacarles de Ucrania a ustedes. ¿No ha habido esa relación así de persona a persona o bajo el chat que dicen en forma general nada más? Ya, yo digo, por ejemplo, ya bueno, ellos dicen que se están trasladando aquí bueno, a las fronteras y todo, pero ¿qué saco yo con que ellos se trasladen a las fronteras cuando los ecuatorianos están en otros lados, cuando los ecuatorianos, por ejemplo, están en Kiev? ¿Qué saco yo? Que ellos estén acá en las fronteras para ayudarnos, y los ecuatorianos, la gente que está tal vez en peligro, está en otro lado. ¿Qué saco con eso yo? ¿Y qué Nada. recomendaciones les darías a las autoridades, a los diplomáticos que están haciendo todo lo posible, entre comillas, para salvaguardar la integridad de ustedes física y emocional? Es que ellos dicen que están coordinando, pero ¿coordinando qué?
Después dijeron también apéguense al plan de contingencia de sus universidades. Yo le pregunté puntualmente, ¿a qué se refiere con plan de contingencia? Porque para que sepa aquí las universidades no son así como que nos van a llevar a algún lugar seguro ni nada. No, las universidades solo paran sus funciones y se acabó. No hay ningún plan de contingencia. Si tal vez hubo algún error de traducción al momento que leyeron que las universidades después funcionan como albergues o funcionan como refugios. Entonces, no hay ningún plan conciso, solo está en palabras. Tal vez la ayuda diplomática esté en proceso, puede ser, pero de ahí todas las demás personas que están en otras ciudades, que están muy lejos del acceso a ingresar a Polonia, no tienen buses, no hay ninguna planificación, no han ni siquiera sacado cuánto cuesta un bus para meter a todas las personas y traerlos acá a Lviv, a que es la frontera, lo más seguro y lo más cercano. Entonces, ni siquiera saben precios, tampoco están en este país, no conocen la situación de cómo se vive en este país. Hay una comunidad de ecuatorianos tan grande y seguimos teniendo solamente un consulado que a veces ni sabe qué respondernos. Entonces, me parece una falta de desorganización, sabiendo que hubo ¿Cuántos tiempo desde ecuatorianos diciembre. conocen ustedes o cuántos están agrupados la ciudad que se encuentran ustedes? Porque de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores dice que hay como 700 ecuatorianos, con 400 estarían en contacto, pero ustedes, ¿cuál es la realidad? ¿Cuántas personas ecuatorianas están ahí? Muy difícil decir porque en este momento todos por seguridad nos movimos. Un porcentaje se movió de su ciudad donde vivían. Por ejemplo, yo, insisto, yo siempre viví en Kiev, Ujú. pero yo por seguridad y por prevención me moví a la ciudad de Lviv. Entonces, no es muy exacto decir cuántas personas realmente ahora están en qué lugar, pero Ujú. los de la Cancillería hicieron un censo, ellos tienen datos, tienen nuestros números, por eso tienen esos chats de WhatsApp, pero ese chat de WhatsApp casi que no hablan mucho ellos, solo mandan noticias, más bien nosotros entre ecuatorianos estamos tratando de informarnos, tratando de mandar mensajes, ver quién tiene auto, quién puede saber dónde comprar tiquetes de tren o de bus. Entonces, más es la función que nosotros tenemos acá particularmente que algo coordinado que ellos estén haciendo. Ujú. Hasta ¿Tenemos ahora no se ve nada. algún comentario? Tenemos comentarios a ver si nos pueden despejar. Vamos a ver qué es lo que nos dicen, nos están mirando también. Por favor, si nos colocan en pantalla los comentarios. ¿Y cómo están haciendo ustedes en Ucrania, Michelle y Daniela? A ver, ahí hay un saludo de Perú, dice, gracias por informarnos, José Cortés, en Perú. También debe haber peruanos, latinoamericanos, dice Mati Cachihuango. Hola, Yo buen tengo día, amigos señora Jimé, un peruanos igual. saludo desde España, etcétera. Gracias por mantenernos informados. Esperemos que todo salga bien para los compatriotas en Ucrania, pero hace mucho tiempo yo intentaba comunicarme con la embajada ecuatoriana, pero los teléfonos nunca atendían. Es difícil la comunicación, así que lo solucionamos de otra manera. Espero pueda solucionarse todo, manifiesta desde España Malti. Sander Gomi dice, los aeropuertos en Ucrania ya están cerrados. Todo avión que pase por Rusia, pase por Rusia, lo va a derivar, sea quien sea, manifiesta, no sabemos eso, ¿no? Pero dice Elías Acachú, saludos a APAC TV, gracias. Estamos, Anabel Subía Maldonado, les envío un abrazo inmenso, dice, Dios les guarde de todo mal. Mi pregunta es, ¿qué pasará con los años de dedicación de sus estudios? ¿Cómo les ayudará el gobierno en este sentido? Bueno, yo puedo hablar César por parte Mayua, del claro, estudio palabras, porque mi palabras. Bueno. situación es un poco eh, no tan difícil. Yo no estoy ni en la mitad ni al inicio. Yo a mí me faltaban 3 meses para terminar mi carrera. Entonces yo traté de asesorarme sobre qué puede pasar en el peor de los casos. Ahorita en este momento todas las universidades si ya pues pueden ya empezar con un stand-by, paran todo en la universidad y quedan hechos sus registros. Entonces al momento de que se vuelvan a reanudar todas las actividades normales, se va a poder regresar a terminar desde donde ustedes lo dejaron, el estudio. Eso sí, toca volver a hacer documentos para poder volver a ingresar al país. Si es que pues sus documentos de residencia aquí se han caducado, igualmente hay oportunidad. Lo que sí
no, yo sinceramente, y me da mucha pena decir esto, pero no hay que pedir ayuda en ese aspecto al gobierno, ni a embajadas, ni a cancilleres, ni nada, porque no saben nada del sistema burocrático ni del sistema educativo aquí en Ucrania. Y siempre que se ha tenido que hacer documentos, siempre se ha recurrido a personas nativas de aquí o personas que trabajan con estudiantes, se les paga y ellos te ayudan a hacer los papeles. Pero generalmente es así, cada uno tramita y maneja sus papeles solo porque mi mamá también me sabía preguntar, me sabía decir, y te pueden validar la carrera, puedes traer papeles y todo eso, pero no, no es tan sencillo. Entonces, lo que sí les puedo asegurar es que de sus universidades, por la situación ahora, Están yo creo cerradas. que no les van a impedir volver a continuar sus estudios donde los dejaron, pero por el momento, pues sí es una situación casi imposible continuar. Y por el momento también la premura de ustedes es salir. Y lo más cerca, como decían, es Polonia. ¿Cuál sería la vía? O sea, ¿qué deberían hacer? Como les vuelvo a preguntar, Polonia está cerca, ¿no? Pero no hay buses, no hay transporte. Si ustedes tuvieran la posibilidad de un transporte, dirigirse a Polonia, ¿ahí estarían seguras ustedes? Primero que nada, nosotros necesitamos la confirmación del gobierno de que hay salvoconductos para poder pasar por Polonia, porque en este caso, pues nosotros no podemos cruzar la frontera porque no tenemos visa de acceso ahí. Entonces, si ya se confirma oficialmente, pues las personas que tienen carro y pueden ir por sus propios medios, tal vez podrán hacerlo. Nosotros como estudiantes, obviamente, no tenemos Kevin, dinero ni siquiera para comprar un carro, entonces necesitamos un residentes con transporte. ese. Y eso es lo que el gobierno no sabe cómo proveernos. Y obviamente en Polonia ya podremos estar seguros y podremos retornar al país porque la vía aérea va a estar abierta, cosa que en Kiev ya no es posible. ¿Cómo están haciendo ustedes en cuanto a alimentación, a suministros? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Antes de iniciar la conversación con ustedes, eh, no pudimos contactarnos, ¿no? Inmediatamente, unos 2 minutos, por decirlo, antes de salir en vivo a través de APAC TV, porque dijeron que sonaron alarmas. ¿Esas alarmas de qué son? ¿Qué les alertan a ustedes? Ah, ¿Y qué deben hacer ahí eh, ustedes? Esas alarmas están instaladas en todo el país, se han usado desde la Segunda Guerra Mundial y obviamente tienen un código. La primera es alerta y si suena 3 veces hay que pues encender la radio, encender el televisor, estar atento a las noticias y dirigirse a un refugio seguro. ¿Y ustedes saben a dónde dirigirse, a ese refugio seguro? Hay un mapa, en este caso por los canales de Kiev, de lo que es el gobierno de Ucrania, desde el año pasado, imagínense, desde el año pasado se proveyó el mapa de todos los refugios, de lo que es albergues y también en lo que son en cada casa, en cada edificio, pues como subterráneo que tienen desde la Segunda Guerra Mundial, entonces es para el uso de la comunidad. Ellos como anteriormente han pasado conflictos, saben que necesitan la ubicación de esos lugares. Entonces, eso se proveyó inclusive desde el año pasado, yo lo tenía. Yo sabía en mi barrio, en mi casa, cuál era el refugio. Ujú. Y vamos a emitir nuevamente, recogemos de primicias, también lo que dice el gobierno ecuatoriano. Dice que el gobierno y Cruz Roja coordina el plan de salida de ecuatorianos en Ucrania. El canciller Juan Carlos Holguín anunció el rescate de los ecuatorianos en Ucrania, toda vez que se activen los corredores humanitarios. Toda vez que se activen los corredores humanitarios, una delegación de Ecuador viajará a Polonia, dice el canciller Holguín. Anunció la salida de los ecuatorianos que permanecen en Ucrania, para lo cual el gobierno coordina con la Cruz Roja Internacional y lo que decíamos, la activación de corredores humanitarios. Según el censo, ya dijimos esto, volvemos a repetir, del gobierno de Ecuador hay 700 ecuatorianos en 20 ciudades de Ucrania. El canciller informó que se mantiene en contacto con 400 de estos 700 compatriotas y que se encuentran bien. Chats y call centers son las vías de comunicación. Que la última comunicación con ellos fue el 24 de febrero a las 5 de la mañana. Holguín anunció que una delegación de Ecuador viajará a Polonia, país desde donde se coordinará las acciones de la salida de los ecuatorianos. Estamos hablando con otros gobiernos de América Latina para activar un plan de contingencia de retorno y traerlos a casa, dijo el canciller. Y decíamos, les escuchamos a ustedes, a Michelle y Daniela,
que no hay este plan de contingencia, no hubo. Desde diciembre ustedes están expresando la necesidad de que les ayuden, de que quieren salir de allí. Yo quisiera acotar una cosa que están pasando en las noticias, que una amiga mía se indignó mucho. Están diciendo que nosotros nos quedamos aquí por nuestra voluntad y no es el caso de todas las personas. Hay personas que se han casado con personas ucranianas, obviamente ellos se quedaron aquí, ya es su familia, pero no todos tuvimos la oportunidad de comprar un pasaje. Usted sabe, quiero que sepa los precios, que usualmente es 1.500, $1.700 un pasaje para poder salir. Y no todos tenemos ese recurso, entonces Claro. hay personas que no es que están quedándose aquí por su voluntad, sino por circunstancias de la vida. Dice que Michelle dice que se activarán el plan de contingencia, ¿no? Y recién, qué lamentable de las autoridades ecuatorianas. Esperamos que todo salga bien. De pronto preguntan, por interno nos preguntan si hay otavaleños ahí en Ucrania. Comentábamos al inicio de esta conversación con Michelle y Daniela que se encuentran en Ucrania. Son de la provincia de Pichincha, en Cayambe, aquí cerquita nada más. De Cayambe, Michelle. Daniela, ¿de dónde es Daniela? De Quito. De Yo Quito. soy de Quito, Igual, de la capital. son las dos de provincia de Pichincha, de la capital, Daniela, y de Cayambe, Michelle. Pero preguntan si es que hay de Otavalo o de la provincia de Imbabura. Sabemos que hay. Obviamente. Hay muchos Sí. ecuatorianos de muchas provincias diferentes. Por ejemplo, de Otavalo, no, bueno, y tengo un compañero Yo de que Cotacachi. es de Otavalo. Hay varias personas que son de Otavalo, de Tulcán, de Quito, igual de ciudades de la Esmeraldas. costa. Hay de todo el Ecuador. Pero O se sea, encuentran bien. la principal razón Pero por se la que encuentran bien. migramos aquí es por el estudio. Ujú. Y son personas que no accedieron por el CENESID al estudio y necesitábamos tener un título, porque usted sabe que en Ecuador no se hace nada sin eso. Y vimos la oportunidad en este país donde los estudios son más asequibles y obviamente pues personas de todo el país que no tuvieron esa oportunidad ahí en su propia casa, vinimos acá. Nos están mirando a través de este medio de comunicación también en la Asamblea Nacional, asambleístas. ¿Ustedes qué les dirían a ellos, a las autoridades de elección popular y a los embajadores que son representantes del gobierno nacional de Guillermo Lasso, de las diferentes embajadas? Dicen que están haciendo todas las cuestiones, los trámites. ¿Qué les pedirían a ustedes, a los asambleístas, que son también autoridades y con poder de decisión? Pues que ya nos den una conclusión, nos den algo concreto donde nosotros también para que nosotros también nos podamos sentir respaldados por nuestra patria, porque no es por el momento, en mi caso, obviamente, yo no siento ese respaldo por parte de mi país. Ya entonces lo que yo podría pedir es que nos ayuden por favor rápido con un plan de contingencia, porque nosotros no, como te dije, no sabemos qué puede pasar de aquí a mañana, de aquí a 3 horas, a 4 horas, nosotros no sabemos. Entonces, mientras más pronto sea un plan de contingencia, nos den salvoconductos, pues mucho mejor. Ya eso es lo que nosotros podríamos pedir como principio. Igual, por ejemplo, cuando tuvimos la reunión nos decían que nos pueden mover hasta Lviv. Ya, igual, como ella te dijo, la mayoría somos estudiantes, la mayoría no trabajamos o no tenemos un sueldo o el dinero para poder sustentarnos, somos estudiantes de aquí. Entonces, por ejemplo, nos decían, sí, las movemos a Lviv. Ya, la mayoría de personas llegan a Lviv. ¿Y qué van a hacer en Lviv? Sí, también deben tener comida, el hotel, aparte de eso, por esta migración, por este movimiento de personas, ahora los hoteles de aquí en Lviv están demasiado caros, ya los precios todos están altos. Entonces, a un estudiante no siento que le vaya a alcanzar. Ya, entonces, si es que el gobierno, las personas que nos desean ayudar, pues también nos pueden ayudar tal vez con la parte, no sé, de comida o de hospedaje, por lo menos unos días, hasta nosotros también poder tener el contacto con nuestros padres, porque nosotros no sabemos si de aquí a mañana vamos a tener comunicación con ellos. Nosotros tenemos obviamente una parte de dinero, pero no sabemos si es que este dinero nos va a alcanzar para poder salir de aquí o para poder subsistir la situación. ¿Cuánto necesitarían, digo nuevamente, desde donde ustedes están,
para llegar a Lviv y luego a Polonia? ¿Cuánto necesitarían? ¿Cuál sería la inversión? No inversión, el gasto, no, el recurso que el Es que gobierno debería, que por derecho a ustedes les corresponde como compatriotas, como ecuatorianos, para ponerles en un lugar, en un estado, en un espacio seguro. un pasaje de bus, que más o menos haciendo referencia cuando yo he viajado, cuesta unos 20, $30 antes, ahora no lo sé. Ahora los precios están sumamente Están elevados. sumamente Por ejemplo, elevados. hay mucha gente que quiere salir de Lviv. Yo traté de traerla a mi hermana, pero por ejemplo, en un taxi traerla a mi hermana me sale $500. ¿Y qué estudiante tiene $500 para venirse? Ujú. Mm, Y tampoco de sí, aquí los padres pueden enviar el dinero, porque ¿cómo les hacen llegar en esta situación de crisis en Ucrania? y ya todo está cerrado. Yo, Igual, por ejemplo, los bancos están cerrados, las casas de cambio están cerradas. Entonces, para que haya un flujo de dinero, pues va a ser un poco difícil también. aparte, hay que anotar que nosotros traemos dólares y aquí las casas de cambio ya están cerrando porque se ha devaluado tanto la grivna que ya no quieren cambiar el dinero. Ujú. Vean la situación, seguidores de APAC TV, la situación con nuestros compatriotas. Siempre hemos estado en contacto, especialmente con Michelle, desde cuando nos enteramos el año pasado sobre estas tensas situaciones en Ucrania. Siempre nos contactábamos, ¿cómo estás, Michelle? ¿Cómo te va? ¿Qué estás? Relativamente calmados, ¿no? Pero estaban haciendo gestiones y la conversación también era organización. Ustedes como estudiantes allá se han organizado, se han contactado también de pronto con el gobierno de Ucrania. ¿Hay algún apoyo de parte de ese gobierno hacia ustedes como estudiantes ecuatorianos? Ves que aquí hay muchos extranjeros, sí, hay extranjeros de, usted puede, de cualquier parte del mundo. Es una ciudad que, Kiev en especial, hay demasiados extranjeros de un montón de partes y entonces el gobierno no es como que pueda tener control de todos ellos. Ujú. Obviamente se dan las indicaciones, también hay que notar que hay barreras del idioma, porque no todas las personas ya han aprendido el idioma. Hay personas que llegaron hace un mes que no entienden nada del idioma Claro. y a esas personas a veces están solas. Lo que nosotros hemos hecho es, en el grupo de amigos que se tiene de la convivencia que estamos aquí, tratar de organizar, ver, ayudar, portarse solidarios en el momento en el que ellos quieren salir, siempre estar revisando noticias, siempre estar informándonos entre nosotros, porque en este caso, si es que no se sabe el idioma, ¿cómo van a saber si es que pueden o no pueden salir? Pues si es que hay permiso para poder transitar entre las ciudades o no. Yo, la verdad, lo que, si es que la Asamblea me está viendo, yo le pediría una partida presupuestaria de emergencia y que la decisión no se prolongue más que el día de hoy, máximo mañana, para que con Claro. ese dinero, que espero que se utilice para esta causa y no para bienes personales, puedan utilizarlo para poder en cada región, porque tienen en cada provincia un coordinador, que ese coordinador busque buses y diga, ok, el día lunes de 3 a 7 o de 3 a 4 de la tarde vamos a esperarles en tal punto. Trate Claro. de llegar con su amigo, su familia, su mascota, lo que sea. Ujú. Subimos el bus y nos vamos. Eso creo yo que es lo más emergente y moverlos a Lviv. Y también con la partida presupuestaria tratar de buscar aquí en la ciudad de Lviv un albergue donde puedan llegar Ajá. todas esas personas que obviamente no van a tener recursos para poder arrendar un hotel, una casa. Y yo, por ejemplo, estaba tratando de ver gente aquí en Lviv que pueda acoger a personas que están llegando de Kiev. Entonces, yo lo que primero pediría, y segundo, que ya tramiten lo que son las salidas a Polonia. Yo entiendo que están esperando a la Cruz Roja para que Ujú. sea un traslado seguro, porque Claro. según los acuerdos Una organización de la internacional. ONU, no puedes atacar un convoy Ujú. de la Cruz Roja, ¿ok? Y sería más peligroso si no lo hiciéramos así, pero creo que ya el tiempo apremia. El tiempo apremia y lo que pide también Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador, calma. Pero eso es complicado en esta situación, Michelle, Daniela. Pedirles calma es imposible en estos momentos. Mm. Pues que imagínese usted, cuando uno sale en las noticias y dicen, estas sirenas no sonaban desde la Segunda Guerra Mundial, ¿qué calma uno va a tener? Ujú.
Bueno, si E igual, como decía, es muy diferente el escenario que ustedes tienen en Ecuador al escenario que nosotros tenemos aquí. En claro. Ecuador todo está calmado. En Ecuador solo pueden ver unas simples noticias y ya, pero en cambio aquí nosotros estamos viviendo la situación, es muy diferente. Es muy difícil que nos digan, sí, calma, no pasa nada, tranquilos. Pues nosotros estamos viviendo lo que está pasando aquí, entonces no es tan fácil decirnos, sí, calma. Yo solo me remonto a la pandemia porque mi tía quedó atrapada en Brasil y no le tuvieron ahí más de 4 meses sin ninguna ayuda. Pero es pandemia, es de enfermedad, ella se puede encerrar en una casa y se acabó. Nosotros no podemos esperar esos 4 meses, que Dios no quiera tengamos que esperarlo, porque aquí hay armas, hay guerra, está muriendo gente. Entonces, Y tampoco es bonito, por ejemplo, tú estás en tu cuarto y escuchar las sirenas. Escuchar las sirenas. Tú no puedes estar tranquilo escuchando las sirenas. Tú no sabes qué puede estar pasando, si te toca salir, si te están atacando, si solo es contingencia. No sabemos. Y es desesperante estar con las sirenas y las sirenas. pero esperamos que se solucione este problema tan grave, grave entre potencias, ¿no? Entre potencias que no vamos a entrar a ese punto porque es otro punto geopolítico que de pronto también les puede perjudicar a ustedes, pero que se solucione este problema bélico, que se solucione y que no estas responsabilidades entre gobiernos de potencia mundial no recaiga en personas inocentes, ¿no? En el caso de ecuatorianos. Polonia y Eslovenia recibirán ecuatorianos en Ucrania sin visa, dice Schengen. Hay 1.400, hay otros datos incluso, 1.400 ecuatorianos en riesgo por el ataque de Rusia a Ucrania. En rueda de prensa, el canciller Juan Carlos Holguín dijo que se ha activado el cuarto de emergencia para monitorear la situación. Eso es lo que dice. Solo 41 ecuatorianos lograron salir en las últimas semanas de Ucrania y al momento se encuentran otros más, como ya hablamos. Bueno, Michelle y Daniela, si ustedes necesitan comunicarse a través de este medio de comunicación, decir algo a sus familiares, pedir a las autoridades nuevamente, estamos listos y con esto damos por terminada esta conversación, esperando de todo corazón que les vaya muy bien y que salgan con bien de esta problema bélico. Gracias, Jim. Igual esperamos, bueno, esperamos que lo que nosotros pedimos sea escuchado, porque eso es lo que necesitamos. Desde hace mucho tiempo nosotros pedimos, pero creo que somos escuchados, pero estamos en proceso. No pasamos a nada más. Entonces esperamos que ahora sí nos escuchen más y pues ahora sí nos den algo que ya nos digan, ¿saben qué? Vamos a salir, les vamos a ayudar así. Porque a mí no me sirve que me digan, sí, estamos en proceso, cuando yo sé que de aquí a 2 horas, 3 horas me puede pasar algo. Daniela. bueno, si me están viendo los de la asamblea, espero que no se queden solamente en debates y en palabras y se unan entre todos para poder hacer un plan que ya se efectúe máximo en estos días. Porque quiero que entiendan que si es que ustedes que tienen el poder tuvieran hijos acá, yo estoy muy segura que las tramitaciones, todo se movería muy rápido. ¿Por qué no vamos a ser ciegos de decir, ay, es que todos somos iguales? No. Hay gente, cancilleres que tienen pues vías diplomáticas de salir muy pronto de esta ciudad. Por ejemplo, a la persona que estaba en Kiev lo sacaron ya, están movilizándolo. Entonces quiero que nos traten como si fuéramos sus familiares, que nos traten como que si fuéramos su canciller, que nos traten como que si fuéramos hasta el presidente, porque eso es lo que merecemos, porque o si es que nosotros y nuestros padres no pagaran impuestos, ustedes no tuvieran sueldo. Y espero que valga lo que pagamos. Muy Eso. bien, muchas gracias a ustedes por estar en contacto con APAC TV y dirigirse a los ecuatorianos y al mundo sobre la situación que están viviendo los ecuatorianos en Ucrania. Hasta una próxima oportunidad con estos temas tan delicados. Gracias. Listo, Muchas gracias. Jimena. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.